Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados educaleones y estimadas educaleonas. Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Rugido del Saber, el noticiero donde aprendes y te informas. El día de hoy nos seguimos adentrando en el fascinante mundo de las ciencias experimentales. Hoy demostraremos que los contenidos vistos sobre física y que hemos estudiado en nuestra guía de estudios, magnitudes, movimiento, leyes de Newton, trabajo, energía, electricidad, entre otros conceptos, no se quedan en el cuaderno, sino que son la base de los avances tecnológicos más importantes de la actualidad. Les recordamos que todos estos contenidos los pueden revisar de la página 7 a la 63 de su guía de ciencias experimentales. Asimismo, recuerden que sus guías de estudio las pueden consultar directamente en su plataforma virtual de bachillerato. Además, para cualquier duda académica, recuerden que contamos con Speed 24/7, nuestro chatbot que te estará atendiendo de manera personalizada vía WhatsApp, y también nuestra oficina virtual, donde te estaremos brindando atención vía Zoom, y asimismo también contamos con la línea de comunicación vía llamada telefónica con inicial 800. Asimismo, un breve recordatorio. Para aquellos alumnos que recién iniciaron con su programa académico, en el correo que tiene como asunto Bienvenido a la Familia, se les hizo llegar también un enlace a través del cual pueden unirse a nuestro canal de WhatsApp. Les recomendamos que den clic en este enlace a través de un botón que se establece en el mismo correo, porque de esta manera podrán acceder a sus clases directamente conforme cada recordatorio en el canal de WhatsApp. Con eso comenzamos. Nota número 1. La robótica en la actualidad. Páginas a revisar para este tema de la página 7 a la 40 de su guía de ciencias experimentales. Empecemos con nuestra primera nota del día. Como ya sabemos, la robótica se encuentra avanzando notablemente en los últimos años. Cuando hablamos de robots industriales que ensamblan autos o brazos robóticos que realizan cirugías de alta precisión o inclusive de drones que mantienen estabilidad en el aire, en realidad estamos hablando de física aplicada. Magnitudes físicas como la masa, la longitud y el tiempo, movimiento rectilíneo uniforme, también otro tema importante, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entre otros asuntos, así como fuerzas, aceleración, energía, leyes de Newton, etc., se revisan para entender cómo funciona la robótica contemporánea. Es importante comprender que un robot no es más que un sistema físico que está programado para aplicar fuerzas de manera controlada. Para profundizar más en este tema y entender cómo lo que aprendemos en el aula se convierte en innovación tecnológica, nos enlazamos con nuestro reportero de asuntos tecnológicos. Adelante. Muchas gracias. Como bien sabemos, los avances en robótica, gracias a la física aplicada, la ingeniería y la inteligencia artificial han dado pasos muy agigantados. Para comprender la robótica actual, debemos partir de los fundamentos de la física. Un robot no es más que un sistema mecánico que obedece las leyes del movimiento. Cuando un brazo robótico se desplaza, intervienen magnitudes físicas como masa, tiempo y longitud, velocidad y aceleración, y fuerzas aplicadas en distintas direcciones, que también pueden ser explicadas con las famosísimas leyes de Newton. Veamos las opiniones que nos tienen que dar nuestros entrevistados. O sea, a ver, ¿ya vieron que los robots ya hacen de todo? Literal, siento que estamos viviendo en Terminator, pero versión académica. ¿Sí me explico? Pero bueno, ya en serio, los robots no aparecen mágicamente. Obvio no.
Alguien los diseña, los programa, los arma. O sea, hay ingeniería, matemáticas y física detrás. Súper intenso. Y la verdad es que no es que nos vayan a quitar el trabajo, es que tenemos que estar más preparados. O sea, hello, si tú sabes programar o diseñar robots, tú eres el que manda. La robótica es como una banda de rock, tocando en vivo, raza. Si no hay fuerza, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay energía. Y si no hay energía, no hay show. Un robot funciona como una guitarra eléctrica, conectada a su amplificador correctamente. Necesita potencia, dirección y control. Cuando acelera, ahí está la segunda ley de Newton, raza, rugiendo fuertísimo. Pero, en ciertas ocasiones, cuando un robot industrial golpea una pieza para moldearla, ¡boom! Acción y reacción. La tercera ley de Newton, entrando como doble pedal de batería. La neta, la robótica es la prueba de que la física no es aburrida. Es potente, es dinámica y está moviendo al mundo, como el mejor solo de guitarra. Muy interesantes sus aportaciones, estimados espectadores. Detrás de cada robot existe un conjunto de principios físicos bien establecidos. No se trata solo de programación o de inteligencia artificial. Se trata de comprender cómo interactúan la masa, la fuerza, la aceleración y la energía en el espacio y el tiempo para que un robot logre adquirir sentido y por tanto funcione mecánicamente. Para profundizar más en la robótica contemporánea, nos acompaña el físico, el Dr. Newtonano. Adelante, estimado doctor. Muchas gracias. Para entender la robótica de nuestros días, es importante señalar que la robótica moderna no solo utiliza las leyes de Newton de manera conceptual, sino que las integra en modelos matemáticos precisos. Por ejemplo, cuando un robot industrial realiza un movimiento rectilíneo uniforme, mantiene una velocidad constante, porque las fuerzas que actúan sobre él están equilibradas. Esto responde directamente a la primera ley de Newton, la cual nos explica la inercia de un objeto. Cuando el robot necesita cambiar de velocidad o dirección, es decir, experimentar aceleración, entra en juego la segunda ley, donde la fuerza aplicada es proporcional a la masa del sistema y también a la aceleración deseada. Además, cada articulación de un brazo, robótico en este caso, está diseñada para soportar fuerzas de reacción, cumpliendo con la tercera ley de Newton. Si el robot ejerce una fuerza sobre un objeto, ese objeto ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el robot, claro, lo cual debe ser considerado en su diseño estructural. En términos de magnitudes físicas, los sensores del robot miden constantemente tiempo, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad angular, articulaciones, aceleraciones lineales y angulares, etc. Y estos datos permiten que el sistema realice ajustes en tiempo real para garantizar precisión y estabilidad. ¡Algo loquísimo! En conclusión, la robótica actual es una aplicación directa de los principios fundamentales de la mecánica clásica, estudiados en las ciencias experimentales. Sin comprender masa, fuerza, movimiento, aceleración, etc., sería imposible diseñar robots funcionales y seguros. Muy interesante. Muchas gracias, estimado doctor. Como pudimos observar, movimiento, fuerza y energía explican la robótica. Pero cuando descendemos al nivel más profundo de la materia, la física adopta una nueva dimensión. Cuando una fuerza produce desplazamiento, se realiza trabajo. Los motores eléctricos transforman energía eléctrica en energía mecánica para producir movimiento.
Entonces, cuando vemos un robot ensamblando piezas, en realidad estamos viendo fuerzas, aceleración y energía trabajando de manera conjunta. No es magia, son leyes de la física aplicadas. Con ello, pasamos a la nota número 2 del día: computación cuántica y sus aplicaciones. Para este tema, revisen de la página 41 a la 63 de su guía de estudios. Como sabemos, la computación cuántica es un tema que parece salido de una película de ciencia ficción, pero que tiene bases muy sólidas en los principios básicos de la física. La computación cuántica es un tipo de tecnología que busca procesar información utilizando el comportamiento de la energía y la materia a escalas extremadamente pequeñas, como por ejemplo a escalas de los electrones, los protones y las partículas fundamentales de la materia, como por ejemplo átomos y partículas subatómicas. Mientras que una computadora tradicional trabaja con bits que solo pueden valer ceros o unos, donde cada valor representa si un circuito eléctrico deja pasar la corriente o la retiene. En ese sentido, la computación cuántica lo que hace es utilizar lo que se llaman estados cuánticos o qubits, que pueden representar múltiples posibilidades al mismo tiempo. Pues algo muy loco de la física cuántica es que nos permite explicar que el nivel atómico de la materia, por ejemplo un electrón, puede estar en distintos estados de energía al mismo tiempo y que su comportamiento se determina una vez que uno lo observa. Algo difícil de procesar, pero que ocurre dentro de nuestra realidad. Esto nos permite realizar ciertos cálculos mucho más rápido que una computadora convencional. Pero ojo, aunque parezca algo futurista, la base de la computación cuántica está en lo que podemos estudiar en la guía de estudios de ciencias experimentales. Conceptos tales como energía, electricidad, corriente eléctrica, voltaje, resistencia y conservación de la energía lo permiten explicar. Es decir, primero entendemos cómo fluye la electricidad en un circuito sencillo y después podemos comprender cómo se manipula la energía a nivel microscópico o cuántico. Veamos qué nos tiene que informar nuestro reportero con respecto a este tema. Adelante. Muchas gracias. Nos encontramos con la ciudadanía para analizar cómo la física sustenta la computación cuántica. Aunque su nombre parece complejo, la computación cuántica parte de conceptos básicos de la física, tales como energía como capacidad de producir cambios, electricidad como movimiento de cargas y transferencia energética entre sistemas. Los circuitos eléctricos tradicionales, la corriente eléctrica depende del voltaje aplicado y de la resistencia del material, tal como lo establece la ley de Ohm. La computación cuántica representa un avance tecnológico, pero no rompe con estos principios. Los lleva a una escala subatómica donde la energía se comporta de manera distinta. Escuchemos a nuestros entrevistados. Es algo increíble. O sea, ¿cómo que una computadora puede estar en dos estados al mismo tiempo? Eso ni yo cuando digo que sí voy a la fiesta y al final no voy. Pero ya entendí, no es magia, es física. Es entender cómo funcionan las partículas súper pequeñitas y usar eso para resolver problemas mega complicados. Lo más cool es que esto puede ayudar en medicina, en investigación científica, en seguridad digital. O sea, es tecnología de otro nivel. En conclusión, no es brujería, es ciencia avanzada. Y si lo entiendes, tienes ventaja. Así que pónganse pilas, porque esto es el futuro versión premium, literal. La neta, suena a nombre de banda. Los cuánticos del voltaje. ¿Qué rollo con eso?
Pero ya en serio, a mí me impresiona que algo tan pequeñito pueda hacer cálculos gigantes. Es como cuando conectas una guitarra eléctrica. La energía no se ve, pero cuando pasa por el amplificador, retumba todo. Es un hecho que no podemos negar. Si la computación cuántica trabaja con energía a nivel microscópico, entonces está tocando el concierto más pequeño del universo, pero con efectos enormes. Está loco, pero suena poderosísimo. Yeah. Muy interesantes sus aportaciones, querida ciudadanía. Lo importante es reconocer que incluso la tecnología más avanzada tiene como base los principios fundamentales que estudiamos en clase. Desde la manipulación de la energía en sistemas microscópicos o cuánticos, pasamos ahora a su aplicación en gran escala. Y para tener mayor claridad sobre este tema, pasamos nuevamente con el Dr. Newtoniano para que nos brinde su opinión profesional. Adelante. Muchas gracias. Recordemos algo muy importante. De acuerdo con la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Recuérdenlo bien. Y cuando hablamos específicamente de electricidad, hablamos del movimiento de cargas eléctricas. Y ese movimiento depende del voltaje y la resistencia, como le explica la ley de Ohm. En una computadora normal, como la que usamos tradicionalmente en nuestras casas, la información se procesa controlando pequeñas corrientes eléctricas que terminan pasando por circuitos. Y todo ello funciona con esos mismos principios básicos de la física mecánica. La computación cuántica hace algo muy parecido, pero ojo, trabaja con niveles de energía mucho más pequeños. Y en lugar de usar cargas eléctricas que se traducen en unos y ceros, es decir, en bits, una computadora cuántica lo empieza a hacer manipulando estados de energía de partículas muy pequeñitas para procesar información, electrones, protones, quarks, etc. Imagínenlo. Y pues a nivel cuántico, las partículas se encuentran en distintos estados al mismo tiempo. ¡Wow! ¿Y para qué sirve esto?, nos preguntamos. Fácil, para resolver problemas muy complejos en menos tiempo. En ese sentido, por ejemplo, en la robótica actual, los robots deben calcular con cierta precisión y de manera muy veloz cómo moverse sin chocar, cuánta fuerza usar o qué ruta tomar. Si en el futuro se usan sistemas cuánticos, esos cálculos podrían hacerse todavía más rápidos y con mayor precisión, mejorando así robots para las industrias, tanto a nivel médico o inclusive robots autónomos. Pero todo parte de lo mismo: entender cómo se comporta la energía. Si no comprendemos qué es, por ejemplo, corriente eléctrica, cómo influye el voltaje y la resistencia, o cómo se transforma la energía en otro tipo de energías o movimientos, no podríamos entender ni una computadora tradicional, mucho menos una cuántica. En pocas palabras, primero se aprende la física, después se entiende la tecnología avanzada. Volvemos al estudio. Muy interesante. Muchas gracias por esta explicación tan clara, estimado doctor. Queda evidenciado que los contenidos que estudiamos no son solo teoría aislada, son la base de tecnologías que hoy ya existen y que seguirán transformando la robótica y la industria. Desde la manipulación de la energía en sistemas microscópicos o cuánticos, pasamos ahora a su aplicación en gran escala. Antes de continuar a la siguiente nota, quiero hacer una breve dinámica con ustedes. Para aquellos alumnos que nos están visualizando desde el norte del país, por ejemplo, alumnos de Prepa Regia o alumnos de Impulsa, mándenos un like.
para aquellos alumnos que nos están viendo desde el centro del país, por ejemplo desde Morelos, Querétaro, Aguascalientes, etcétera, pongan un me encorazona. Y los que nos ven directamente desde el sur del país, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, etcétera, pongan un me asombra. Nos interesa mucho saber desde dónde nos ven. A todos ustedes les mandamos un fuerte rugido de león. Ahora bien, pasemos con la nota número 3, la inteligencia artificial en las industrias, lo cual podrán consultar de la página 41 a la 63 de nuestra guía de ciencias experimentales. Continuamos con nuestra tercera nota del día, Educaleones, la inteligencia artificial en las industrias. Cuando escuchamos la palabra inteligencia artificial, pensamos en computadoras que toman decisiones por sí solas o sistemas automatizados que como robots trabajan solos. Pero aquí hay algo muy importante que debemos entender. Ninguna inteligencia artificial funciona por sí sola. Detrás de cada sistema automatizado existen principios físicos que podemos consultar en su guía. Tales conceptos son energía, trabajo mecánico, potencia y sistemas eléctricos. Recordemos que el trabajo en física ocurre cuando una fuerza produce un desplazamiento y eso se mide a través de joules o julios, mientras que la potencia mide qué tan rápido se realiza ese trabajo. En una fábrica automatizada por inteligencia artificial, por ejemplo, todo depende de cuánta energía se suministra, cómo se transforma y con qué rapidez se ejecutan los procesos de producción. Antes de continuar, aquí quisiera que ustedes nos comenten si ustedes están a favor de que las industrias funcionen con inteligencia artificial o creen que aún es muy pronto, tomando en cuenta que la inteligencia artificial recién se está desarrollando y que aún sigue teniendo errores que se deben solucionar. Váyanlo comentando a través del chat porque nos interesa mucho saber sus opiniones en torno a la intervención de la tecnología en las industrias y en nuestras vidas diarias. Los estaremos leyendo. Ahora sí, para profundizar más sobre este tema, vayamos con nuestro reportero de temas industriales. Adelante. Muchas gracias. En la industria moderna, la inteligencia artificial controla procesos automatizados, líneas de producción, empaquetado, clasificación de productos e incluso control de calidad. Pero detrás de estos sistemas existen principios físicos, fundamentales para que todo esto se lleve a cabo sin ningún problema. Los sistemas industriales funcionan mediante motores eléctricos, circuitos y sensores, todos estos regidos por principios físicos, relacionados con energía y electricidad. Por ejemplo, para ello, la inteligencia artificial puede analizar datos y tomar decisiones en torno a los procesos industriales, pero depende completamente de sistemas eléctricos y energéticos para que las máquinas se muevan. Escuchemos algunas opiniones de nuestros entrevistados. A ver, hablemos de la inteligencia artificial, porque todo el mundo dice, ¡ay, nos va a reemplazar! Pero todos relax, ¿ok? La inteligencia artificial analiza datos, aprende patrones, optimiza procesos. Sí, está súper padre, súper avanzada, súper tecnológica y así. Pero alguien la entrenó, alguien la programó, alguien decidió qué podía hacer y qué no. O sea, la inteligencia artificial no se despierta diciendo, hoy dominaré al mundo y la moda. Necesita humanos detrás y eso es clave. Entonces, más que tenerle miedo y así, hay que entenderla, porque si tú sabes cómo funciona, tienes el control. Y en esta era digital, el conocimiento es lo más cool que puedes tener. Tran, tan, tan, tarán. Así es, racita. La inteligencia artificial es como el cerebro de la banda. Pero la energía eléctrica es el amplificador. Sin corriente no hay concierto. Podrá el sistema calcular todo lo que quiera a la perfección, pero si no hay potencia suficiente para mover los motores, el show se cancela, brother.
Y para que todo ello funcione, se requiere de la mano de obra del staff. Sin esa mano, no hay show. Al final, todo depende de cuánta energía entra y cómo se transforma gracias al trabajo humano, pandilla. Sin eso, la industria se queda en silencio total. Muy interesante. Al respecto, hemos leído también que algunos espectadores comentan que no están tan a favor de la IA, pues argumentan que la IA nos puede dejar atrás en actividades que realizamos desde el trabajo y también actividades cotidianas. Sin embargo, reitero, hay que pensarlo con cierto cuidado, porque si bien es muy pronto para pensar que la IA nos va a sustituir, esto puede parecer que sucederá. Sin embargo, recuerden, estimados educaleones, la IA presenta fallos porque está programada, configurada y realizada por la mente humana. Es decir, no deja de ser externo al trabajo humano. Para profundizar en este tema y entender no solo los principios físicos que hacen posible la automatización, sino también el papel del ser humano en estos procesos, escucharemos nuevamente a nuestro experto en física aplicada. Adelante, doctor. Muchas gracias. Para adentrarnos de fondo a esta explicación, recordemos algunos principios fundamentales. El trabajo mecánico ocurre cuando una fuerza produce determinado cambio o desplazamiento. Por ejemplo, cuando un motor mueve una banda transportadora está realizando trabajo medido en joules o julios. Así, la energía es la capacidad de realizar ese trabajo. Recuérdenlo bien. Y en la industria, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica para que así las máquinas funcionen correctamente. Mientras que la potencia nos va a indicar qué tan rápido se está realizando dicho trabajo. Si una máquina produce más en menor tiempo, tiene mayor potencia. Imagínenlo. Ahora bien, la inteligencia artificial no realiza el trabajo físico directamente. Lo que hace es analizar datos y organizar procesos para que las máquinas industriales trabajen mejor. Pero es fundamental entender algo muy trascendental. La inteligencia artificial no puede sustituir completamente a ningún ser humano, porque fue diseñada y programada por los mismos seres humanos, por personas, y depende de técnicos e ingenieros que la instalan y la supervisan, porque también tiene fallos. Y por último, necesita sistemas eléctricos funcionando correctamente. Sin energía eléctrica estable, no hay motores, hay que entenderlo bien. Sin motores, no hay trabajo mecánico. Y sin conocimiento del ser humano, no existiría la inteligencia artificial. En resumen, la inteligencia artificial es una herramienta creada por el ser humano, ojo, por el ser humano, para mejorar la eficiencia. Pero siempre depende de la energía, de los principios físicos del trabajo humano y a la par de la mano de obra del trabajador, que hace posible su existencia. Volvemos contigo. Muy interesante reflexión, doctor. A veces pensamos que la inteligencia artificial es algo que funciona por sí sola, casi como si tuviera vida propia. Pero hoy entendimos que no es así, pues detrás de cada sistema automatizado hay energía que se transforma, motores que realizan trabajo, potencia que determina la rapidez de la producción y sobre todo, y de manera fundamental, conocimiento humano. La física que estamos estudiando, energía, trabajo, potencia y sistemas eléctricos, no es teoría lejana. Es la base de lo que mueve fábricas, hospitales, centros de distribución y prácticamente toda la industria moderna. La inteligencia artificial puede optimizar procesos, pero jamás reemplazar la capacidad humana de crear
diseñar, supervisar y mejorar estos sistemas. La tecnología avanza, claro que sí, pero siempre parte del conocimiento y del trabajo humano, y eso es algo que nunca debemos perder de vista. Con esto hemos llegado al cierre de nuestra clase del día de hoy. Antes de cerrar, quisiera hacer una breve aclaración. Algunos de ustedes comentan a través del chat que tanto el Dr. Newtoniano como el entrevistado Jared Leto, que por cierto son muy bien parecidos, tienen un cierto parentesco con un servidor. Sin embargo, les comento que no tengo una relación de parentesco con ellos, únicamente son colegas de trabajo. Espero que con esto haya quedado claro. Ahora bien, hoy hemos recorrido los 3 grandes temas de nuestra actualidad en torno a la física, la robótica, la computación cuántica y la inteligencia artificial en las industrias. 3 avances tecnológicos que parecen futuristas, pero que tienen algo en común. Todos se sostienen en los principios básicos de la física que ustedes pueden estudiar en su guía de estudios. Por ejemplo, con la robótica vimos cómo las leyes de Newton explican el movimiento. En la computación cuántica encontramos que toda parte de la energía y la electricidad. Y también con la inteligencia artificial logramos confirmar que sin trabajo, potencia y sistemas eléctricos no hay automatización posible. La tecnología cambia, las máquinas evolucionan, pero la base sigue siendo la misma. Comprender cómo funciona la energía, cómo se realiza el trabajo y cómo se aplican las leyes físicas. Y algo aún más importante, detrás de cada avance tecnológico siempre está el conocimiento humano. Lo que hoy estudiaron no es teoría aislada, es la explicación de cómo funciona el mundo moderno. Antes de despedirnos, ha llegado la hora de anunciar nuestra palabra clave del día de hoy. Recuerden, la palabra clave no se pone directamente en el chat, pues de hacerlo se cancela su asistencia y su participación. Se pone con mayúsculas y sin acentos en su ejercicio de hoy aprendí. ¿Están preparados? La palabra clave es magnitud. Repito nuevamente, la palabra clave es magnitud. Esto fue Rugido del Saber, donde la ciencia se conecta con la realidad, porque el conocimiento no susurra, ruge. Hasta la próxima.